mis datos, contarles que, bueno, hace 26 años que trabajo en diabetes. Un año después que me recibí, empecé en diabetes y es algo que me apasiona. Por muchos años solo trabajé con niños y jóvenes, después empecé a trabajar también con adultos y bueno, voy a tratar de mostrarles de por dónde pensé la diabetes y las emociones. ¿Sí, Giselle? La siguiente. Bueno, entonces las emociones. Quiero que miren este cuadro. Entonces, lo primero que se le ocurra, cada uno piense este cuadro. Alguna emoción les tiene que generar. Piensen 2 o 3 palabras para esas emociones. Y es inevitable que algo nos genere. Y ese es de donde voy a partir para poder entender qué son las emociones. Quédense con esas 2 o 3 palabras que le generó este cuadro. Lo primero, sin pensarlo, sin analizarlo, me genera esto. Y un poco siempre nosotros empezamos a trabajar desde las definiciones. Entonces, ¿qué son las emociones? ¿No? Deriva de movimiento, impulso, movimiento hacia la acción, ¿no? Esto que usted le generó, hay una respuesta física, endocrina, neurológica, que están implicadas las emociones. Siguiente. Tiene su tiempo. Tiene su tiempo. No sé si yo puedo, de acá no. No, ya fue. No. Bueno, entonces acá hay un listado de las emociones que quienes me conocen ven que yo soy muy insistente en las palabras. ¿Por qué? Yo creo que en la escuela y en el liceo, esa es una propuesta mía, de que tendríamos que tener una materia que se llame emociones, que nos eduquen en poder, en cada situación de nuestra vida cotidiana, poder poner palabras a lo que siento. Y porque muchas veces preguntamos qué siente y uno dice pienso o hay una conexión con la sensación física. Entonces, el tener el listado ya nos ayuda a ordenarnos y ya es terapéutico, nombrar lo que uno siente. Otra forma de poder expresar las emociones es la siguiente. Siguiente, Giselle. Entonces, después que encontré la palabra, puedo hacer esto. De 0 a 10. ¿Cuál alegre estoy? ¿Cuál enojado estoy? ¿Cuánto miedo siento? Y si no encuentro la palabra del listado ese anterior, voy una a una. Bueno, estoy alegre, estoy triste, tengo miedo, siento rechazo, siento preocupación, de 0 a 10. Ya esas 2 cosas ya es muy saludable porque me conecté con lo que siento y a su vez estoy viendo la intensidad. Siguiente. Entonces, acuérdense del cuadro de Van Gogh, ese inicial. No hay forma que alguna emoción no les haya generado. ¿Por qué? Es esto, es las emociones básicas, que es las que impactan, son así, son innatas, o sea, nacemos con estas emociones, tristeza, alegría, miedo, ira, asco y sorpresa. Entonces, ese cuadro, algo de esto le tiene que haber generado. Vamos para atrás. Entonces, quédense con esta idea, que son innatas, son transmitidas por herencia genética, son básicas, universales, reconocibles a primera vista. O sea, no hay forma de que nuestro cuerpo no responda a alguna de estas emociones, porque hay una respuesta neuroendocrina a estas emociones básicas. ¿Por qué? Porque tienen repercusiones físicas. Se nos acelera el corazón, se nos seca la boca, tensión muscular. Los gestos, hay gestos de alegría, tristeza, miedo, ira, asco, sí o sí nuestro rostro alguna manifestación genera. Y por lo general surgen frente a un estímulo, ¿no? Entonces, esto según Paul Ekman, que en 1972 escribió largo y tendido sobre estas emociones básicas y primarias. La siguiente.
¿No estaba la otra? No. No. Bueno, está, va a pasar. Así. Esta es una sugerencia, que es un libro muy interesante sobre las emociones, y cada una tiene su objetivo. ¿Qué quiero decir? Esto son todas importantes, porque a veces sobrevaloramos el estar bien o la alegría, y cada una tiene su función. Entonces el miedo nos protege y nos cuida. Si no tuviéramos miedo, no estaríamos cautelosos de nuestro autocuidado. La tristeza implica que frente a situaciones que nos ponen triste, uno tenga un repliego. El enojo, o sea, nos tenemos que enojar, y sobre todo para defendernos. La alegría nos hace sentir vivos, y el disgusto podemos querer para nosotros lo que sea agradable y rechazar lo que no sea placentero. Y el asombro es una emoción como de repente un estado neutro. Sí, siguiente. Bueno, esto lo habrán visto, que muchas veces yo lo presento, están exageradas estas expresiones, pero es un poco para reconocerlas. En la medida que es un buen ejercicio, que lo podamos hacer nosotros en el espejo, podamos identificar si cuando estamos alegres realmente lo expresamos, cuál es nuestra cara de tristeza, de asombro, de rechazo, de enojo y de miedo. Entonces, en la medida de que yo lo puedo identificar, también mirarlo en los demás. ¿Y dónde está la salud mental y emocional? Cuando lo que yo siento lo expreso. ¿Y dónde aparecen los síntomas? Si yo siento enojo, mi cara es de alegría. Siento susto y hago que no pasa nada, y más bien es un pequeño asombro. Entonces es para que uno sea fiel con lo que siente y lo que muestra. Muchas veces los adolescentes en esto le aciertan cuando te dice, ¿estás bien? No. O sí, dice, bueno, avísale a tu cara, ¿no? Porque la cara, ¿no? En esa inmediatez de la respuesta, nos está diciendo algo, pero mis palabras están diciendo lo contrario, que está todo bien. Entonces a veces le tenemos que avisar a nuestra cara que se conecte con nuestras emociones, y que haya una coherencia. Al siguiente. Esto lo he presentado en distintos lugares, y yo creo que es la fórmula sencillita para la salud mental y emocional. O sea, toda la presentación, si ustedes se quedan solo con esto, este es para mí el secreto de la felicidad. No vayan a comprarla a ningún otro lado, acá la tienen. Yo esto lo vendo así, con esa intensidad. Giselle se ríe. Bueno, si quieren el secreto de la felicidad, está acá. Entonces, vamos a practicar. Vamos a observar nuestras emociones, nombrarlas, una o dos palabras. Yo voy a elegir las que menos hablamos. Miedo. Bueno, ¿qué siento? Miedo. No juzgarlo, o sea, no voy a criticar. ¿Cómo voy a sentir miedo? Lo tengo que expresar y lo tengo que regular. No puedo estar todo el día con miedo. Lo mismo con el enojo. Entonces, por ejemplo, nombro, enojo. No juzgarlo y decir, ¿cómo vas a estar enojada con todas las cosas buenas que tenés en la vida? Entonces, el enojo lo expreso. También, sobre todo que esto lo hemos trabajado mucho con los niños y con los jóvenes, bueno, ¿qué hacemos con ese enojo? Tiene que cumplir determinadas reglas. No lastimarme yo, no lastimar a otra persona y no lastimar un objeto. Porque si yo estoy enojado y agarro platos y rompo, no me lastimo, no lastimo a otra persona, pero estoy rompiendo objetos. Entonces, es un arte de encontrar qué hacer con el enojo. Y ahí vemos distintas técnicas, que eso lo he trabajado, como muchas veces le he sugerido: escribir, dibujar, jugar. Si están muy, muy enojados, ir a pegarle un almohadón, pero todo con regulación. No puede estar uno pegarle un almohadón y destruirlo. Entonces es todo un rato, y en esta regulación quédense con la idea de pico montaña. Las emociones van subiendo, subiendo, llega al pico de la montaña, lo expreso, y en algún momento tienen que descender.
para descender, las técnicas de relajación y meditación son excelentes, porque sobre todo, por ejemplo, en este enojo que yo les decía, me enojo, lo expreso y después hago una técnica de respiración y me autorregulo y digo, ya está, por este rato no me voy a enojar más. Entonces, acuérdense esta gráfica, el secreto de la felicidad. La siguiente, Giselle. Bueno, el enojo no observado, no nombrado, no expresado, no regulado, se transforma en el extremo, la ira. Y esto, en relación a la diabetes, que lo voy a traer mucho, cuanto el enojo por el diagnóstico, por el tratamiento, por la insulina, no observado, no nombrado, se transforma en ira, y una mala expresión de ese enojo como no cumplir el tratamiento, no darse la insulina, no medirse o comerse todo. Entonces, por eso tenemos que trabajar muchísimo el enojo en la diabetes. Sí, la siguiente. Lo mismo, lo que yo rechazo y no lo tengo presente me genera una gran intolerancia. Nuevamente, todo esto, no lo reconozco, no lo nombro, no lo expreso, no lo regulo y intolerancia, hasta una intolerancia de un vínculo. No tolero, me genera mucho rechazo. Un compañero de trabajo no lo tengo claro y se genera una dificultad en el vínculo. Cuando lo tengo claro, digo, bueno, esto es lo que me genera, lo nombro, acepto que hay determinadas personas que las voy a rechazar y del momento que la estoy aceptando puedo generar una mejor relación. La siguiente. La alegría, también porque sea una emoción a veces llamada positiva, todas las emociones, como les decía anteriormente, son importantes y está mal la clasificación positivas o negativas porque cada una cumple su función. Entonces hay que observarla, nombrarla, expresarla, y no regulada hay una demasiada euforia. Entonces en una situación donde yo tengo que tomar decisiones importantes, de repente de una administración económica, de decisiones serias en la vida, serias en el sentido que implica un buen análisis. Si yo vivo muy eufórico, no me permite ver un análisis real de la situación. Ya, la siguiente. La sorpresa, podemos reconocer que hay muchas cosas, como puede ser el diagnóstico, nos dio una gran sorpresa, un gran impacto, que lo tenemos que observar, nombrar, expresar, regular, para que esa sorpresa no estemos como un estado como confusional, como diciendo, ¿esto qué es? ¿Sí? Siguiente. La tristeza también son como de las menos permitidas socialmente. ¿Cuánto escuchamos? No llores, no te pongas mal. Siempre doy el ejemplo que frente a un duelo es tan frecuente escuchar no llores. Entonces siempre yo les manifiesto, ¿no? Para cuando uno se va a guardar las lágrimas. Entonces esa tristeza, cuando no la observamos, no la nombramos, no la expresamos, puede convertirse en depresión. Pero a veces confundimos, si uno está un tiempo triste, un tiempo más introspectivo, un tiempo sí acostado en la cama porque está viviendo una preocupación, no todo es depresión. Si bien hay que estar atento con la depresión por el número alto que tiene nuestra población, pero no toda tristeza o no toda situación de retracción va a terminar en una depresión. Siguiente. Y acá nuevamente, y creo que en este momento, con la situación de pandemia, cuánto inicialmente sentimos este miedo extremo, que si no lo observamos, no lo nombramos, no lo expresamos, no lo regulamos, ha pasado a un gran terror. Y sobre todo en los días después del 13 de marzo, hubo un gran miedo. Y es normal frente a un gran cambio, una pandemia,
de lo que no estábamos preparados, de sentir terror. Pero en la medida que después pasamos a observarlo, nombrarlo, expresarlo y regularlo, se queda puede ser en un miedo intenso, pero que no sea terror. Siguiente. Bueno, entonces, y ahí es donde tenemos que regular lo que pienso con lo que siento. Uno hace así, ¿no? El cerebro con el corazón, pero igual las emociones no se generan en el corazón, sino en una parte de nuestro cerebro, ¿no? Pero lo que tenemos que apuntar, que ojalá que cada uno de ustedes que esté escuchando esta charla, que se lleven este mensaje: observar, nombrar, expresar y regular. Y cada uno tiene que encontrar el arte de cómo hacer esos pasos. En la siguiente iba a pasarla yo. Bueno, hoy han escuchado, en estos momentos han escuchado bastante sobre mindfulness, y es una de las 2 terapias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para enfrentar situaciones de crisis. Es el mindfulness y el MDR. Entonces, los 3 preceptos que dice el mindfulness: la atención plena, o sea, estar presente con lo que pensamos, sentimos y hacemos, y tener una presencia compasiva. Presencia compasiva es: deseamos primero el bien a nosotros mismos, tratarnos bien, tratarnos con amor, usar palabras benevolentes con nosotros sin juzgarnos, sin rotularnos, y después desear el bien a los demás. Es un poco más complejo que todo esto, pero es importante que el que le interese incursione en el mindfulness, que es una buena técnica para afrontar momentos de crisis. La siguiente. Estas son uno de los recursos. En toda la charla van a ver que a mí me gusta siempre darles tips. Entonces, los pensamientos negativos son inevitables que surjan, que son abruptos. Vienen sin que nosotros los hayamos buscado. Entonces, como vienen sin permiso, ese pensamiento genera una emoción, genera una respuesta física y una conducta. Entonces, lo que yo los invito: todo lo que nuestra cabeza esté pensando en forma negativa, y acá está el ejemplo: me invitan a una reunión donde no conozco a poca gente, el pensamiento negativo, no sé de qué hablar, me genera ansiedad, la respuesta física, sudor, y ¿qué hago? Me marcho. Entonces, agarren todos los pensamientos negativos que vinieron sin que lo busquemos, sin pedir permiso, lo formulo así: qué pienso, qué siento, observo mi cuerpo, cómo está respondiendo, y observo qué acciones tengo. Después lo reformulo buscando pensamientos positivos o habilitadores. Entonces, con cada situación, y pónganse estas 2 situaciones, que puede ser la pandemia o en la situación de la diabetes, todas las cosas horribles que se nos ocurran, las digo. No las censuro, las digo. Observo qué siento, observo mi cuerpo y qué estoy haciendo. Después que hice ese planteo, voy al segundo renglón. Bueno, ahora voy a pensar de otra manera, un poquito más positivo. Observo qué estoy sintiendo, observo mi cuerpo y veo qué otras acciones diferentes puedo hacer. La siguiente. Esto me pareció sumamente interesante, de un adolescente que dibujó qué era vivir con diabetes. Entonces, el vivir con diabetes es 24 horas estar pendiente. Entonces, la diabetes genera todas esas emociones básicas, primarias, y un gran impacto frente al diagnóstico, y después menos intensas en el transcurrir de la vida cotidiana. Sí es importante que sepan que en las personas con diabetes está un poco más exaltada la señal de alerta. ¿Qué es la señal de alerta? Es la que nos cuida, es la señal que nos permite ir evaluando nuestra salud física y emocional, a ver cómo estamos. Solo que en la diabetes está potenciada porque continuamente hay que estar chequeando de
cómo está la glucosa, tendré que comer un poquito más, voy a hacer ejercicio, me voy a dar la insulina, o cuando toman los fármacos. Entonces, realmente es cierto. Entonces, al estar alerta en una situación actual de crisis, de pandemia, ha aumentado la alerta. Entonces, un poco para reconocer que es cierto, a la alerta que ya tenían antes del 13 de marzo, hay otra alerta que es generador de ansiedad. O sea, depresión y ansiedad son de las respuestas emocionales más frecuentes en la diabetes, que tenemos que estar atentos. Entonces, un poco para transmitirles que es esperable estar un poco más ansioso en momentos de grandes cambios. Y en la diabetes también es esperable estar un poquito más ansioso porque esa ansiedad viene de esta señal de alerta que es necesario para el autocuidado. Pero paradójicamente, cuanto más alerta estoy, me puedo cuidar, pero también me fabrico un poquito más de ansiedad. Y en este momento, un poquito más de ansiedad por la situación de crisis. Entonces tenemos que buscar como dobles recursos de afrontamiento a la ansiedad en las personas con diabetes. La siguiente. Pero yo tengo respuesta para todo porque muchos dicen, bueno, tengo razones para que las emociones me afecten más por tener diabetes o por estar en una crisis. Sí, pero mire, nuestro bienestar, sí, según esta Sonia, de las situaciones de vida solo dependen un 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una composición genética de enfrentar las situaciones de vida. Las situaciones de vida son solo un 10% y lo que nosotros hacemos es un 40%. Entonces, ni nuestras emociones no se pueden deber solo a las situaciones difíciles de la vida, como la pandemia o en el caso de la diabetes, que ahí estarían dentro de un 10%, sino a lo que nosotros tenemos que apuntar. A mí me interesa en esta charla de que se vayan con la idea de las acciones, qué podemos hacer para enfrentar las emociones frente a la diabetes y frente a esta situación de crisis. Así es. Y acá les pongo ejemplos de mal manejo de las emociones y cómo es tan importante que se vayan con la idea de aquella gráfica que yo les decía que era el secreto de la felicidad. ¿Por qué? Porque si siguen esos pasos, pueden tener un buen control de la diabetes. Entonces, es muy frecuente que las personas usen dos palabras, ansiedad y estrés. Y yo siempre les digo, son dos cosas que no dicen mucho, no identifican, no individualizan a la emoción y a la persona. Porque a veces decimos ansiedad o estrés y mirando ese listado es otra cosa lo que están sintiendo. Entonces, la ansiedad o el estrés que dijo lo llevó a aumentar la ingesta, aumentar la glucemia y hay un descontrol metabólico. Trabajando con ese señor, bueno, a ver, ¿qué es la ansiedad y el estrés para usted? A ver, ¿qué está pasando? Un poco más de detalle, un poco más de descripción de su vida que le está generando esas emociones. Y ahí nombró la tristeza, lo que no lloró por la muerte de su mamá, una decepción por una mala acción de un familiar. Entonces, expresó el llanto y está en proceso de regular sus emociones y así no comerse todo y no descontrolar su metabolismo. Por eso es tan importante la expresión y el manejo de las emociones para un buen control metabólico de la diabetes. La siguiente. Voy mirando la hora. Bueno, en la diabetes esto es frecuente, ¿no? Como todo porque tengo hambre. Y yo siempre pregunto, ¿es hambre? ¿Realmente es hambre? Que pueden observarse que si hay emociones en ese aumento de la ingesta. Entonces, cuando uno puede identificar que están comiendo por ansiedad, por preocupación, por nervios, por enojo, entonces hay que expresar esas emociones por otra vía que no sea la comida. Y esto es muy frecuente.
usar el enojo, que no fue expresado, regulado, y se actúa de mala manera y no se dan la insulina. Entonces, en la medida que ese enojo se puede hablar, se puede expresar, se puede regular, no se toca el tratamiento. Entonces, lo mismo que el cansancio. Cuando muchos años de evolución de la diabetes, el cansancio de tener diabetes, el cansancio del tratamiento, tendemos a hablarle a la razón. ¿Cómo vas a estar cansado? ¿Que necesitas todo este tratamiento para la vida, para estar bien? No. Le erramos todos si le hablamos a la razón o del personal médico o de la salud cuando rezongamos y le hablamos a la razón. Le tenemos que hablar a la emoción. Bueno, y de la emoción hay que habilitar y reconocer. Es totalmente normal y entendible que se canse, que no se quiera tener diabetes. Entonces, después que se desahoga, que lo expresa, es decir, bueno, lo encontró esa expresión, bueno, ahora hay que hacer el tratamiento. Entonces, en la medida que salió a través de la palabra y que haya una escucha, que se le diga, y es entendible, que uno no le salga con un discurso racional, porque si lo que siente, siente. Pero nos equivocamos, digo todos, en general que tendemos al rezongo cuando surgen emociones negativas con respecto al diagnóstico y al tratamiento. La siguiente. También hay que ver todo lo que llevó a veces a ese diagnóstico. Entonces, cuánto ese mal manejo de las emociones, con situaciones de repente de predisposición, con familiares con diabetes, le dio un gran empujón con el estilo de vida no saludable. Pero ¿por qué se lleva un estilo de vida no saludable? Nuevamente acá. Una situación de estrés mal resuelta, más la predisposición a la diabetes, se unieron las dos y desencadenó la diabetes. No es que las emociones, sino en el caso de la diabetes tipo 2, con la predisposición genética, la herencia, más el estilo de vida y el mal manejo de las emociones, llevó a este diagnóstico. La siguiente. Y acá están las distintas técnicas de sencillo, hacer preguntas, ¿qué siente? ¿No? Sobre todo en los adultos, del pasaje de fármacos a la insulina es otro duelo, es otro cantar. Es como que comienza, parecería otra situación, otra condición, el recibir la insulina, ¿no? Entonces, todas esas emociones negativas con respecto al pasaje de fármacos a insulina, es bueno que lo digan, que lo escriban, para después trabajar de aceptar ese nuevo tratamiento. Sí, siguiente. Bueno, acá vemos, si quieres seguir pasando, si quieres pasar un poquito más rápido, así no me extiendo tanto. Las distintas formas de expresar las emociones. Acá cuando hay olvidos, ahí en esta vemos que todos ustedes la pasaron, las distintas fases del duelo, que lo planteó Elizabeth Kubler-Ross, la negación, como diciendo esto no puede ser, un gran enojo, la negociación, y bueno, y capaz que si cumplo el tratamiento, todo lo que me mandan, capaz que se vaya la diabetes, una gran tristeza, y con el tiempo la aceptación, pero yo aprendí capaz de cambiar esa palabra, yo ahí hubiese puesto entre paréntesis para Iris, acomodación. Aprendí gracias a los grupos de padres y a críticas de muchos padres y que las comparto, que a veces no es aceptación, esa última palabra puede ser acomodación, que uno se acomoda, pero que aceptarse no se acepta. Entonces, en las próximas presentaciones voy a poner acomodación según Iris. A sugerencia de los padres y personas con diabetes, poner acomodación. Voy a poner todo eso. Nueva distribución de las emociones. Si quieres, seguimos pasando. Esto para mostrarles que trabajo
cada uno de los aspectos del tratamiento con las emociones. ¿Qué siente al darse insulina? ¿Qué siente al medirse? ¿Qué siente el tener que realizar actividad física? ¿Qué siente frente al plan de alimentación? Y los controles de salud, que es otro cantar, digo yo, ¿no? El ir al control con el diabetólogo, con el nutricionista, con el podólogo, ¿no? El temor al rezongo, el enfrentarse con los números, ¿no? Entonces con cada uno ubicar las emociones vinculadas al tratamiento. El siguiente. Acá es la descripción de esa planilla, que esa planilla la inventé, la creé para que sea una guía en cada consulta, a ver en qué aspectos del tratamiento la persona le está costando, y a nivel emocional, qué es lo que lo enoja, lo pone triste, le da miedo, o rechaza en relación a cada uno de esos pilares del tratamiento. Si querés vamos pasando esas medianamente rápido, porque me interesa que después, tenemos una hora, un poco más, para saber cuánto. Sí, no hay problema, no nos cortó, así que el tiempo que tú tengas. ¿No se nos corta? No. Ah, bueno, está. La escalera de logros, capaz que un poquito en la otra, entonces, en la anterior. La escalera de logros, muchos de los que me están escuchando, los pacientes, lo sabrán, que es sencillamente hacer una escalera y registrar con la fecha cada escaloncito, y cualquier logro que no es tanto cuantitativo, sino cualitativo, registrarlo, porque necesitamos a nivel positivo para nuestra autoestima saber que se están teniendo algunos avances. Entonces, y sea en la diabetes o en cualquier otra área, entonces poner más los sí, las fortalezas, expectativas, todo, y porque el ir subiendo esos escalones va levantando la autoestima y es un motivador para siguientes avances. ¿Quieres pasar? Bueno, ahí está la escalera de logros, la marea y los objetivos SMART vienen ahora. La escalera, Eva, del dolor, esto es muy interesante, ¿no? Porque así tal cual está, le planteo, sobre todo en niños y jóvenes, cuando se dan la insulina o cuando se la dan, ¿cuánto sienten? ¿No? Según la edad, ver la carita o el número. Entonces ahí vemos que la bibliografía, ¿no? Cualquier bibliografía, ¿qué dice? La insulina no duele, las agujas, que por ser pequeñas, 4 milímetros, 5 milímetros, no duelen, pero eso es lo escrito, la letra, la bibliografía, pero la vivencia del dolor tiene que ver tanto lo físico como emocional. O sea, cuando una persona me dice que por lo general va de 7 a 10 la vivencia del dolor, frente al monitoreo glucémico y frente a las inyecciones de insulina. Entonces, ¿cuánto de ese dolor es un dolor físico y o emocional? Y las dos cosas, que es el recibir diariamente insulina para vivir. Entonces, si una persona a mí me dice 8, 9, 10, como dice, hay que creerle porque es su vivencia del dolor. Porque si yo le digo, como muchas veces del personal de salud o la familia dice, no te puede doler, pero si es el dolor de la persona y es su vivencia, es como si estuviéramos disociando. Uno le dice, no te puede doler, y dice, pero a mí me duele. Entonces, y está estudiado que el dolor reconocido, expresado, disminuye, pero es tan así que entonces yo les planteo, bueno, te duele un 8. Cuando te vayan a dar la insulina, cuando te des la insulina, imagínate esa carita y te va a doler un 8. Por lo general pregunto cuánto dura y la mayoría dicen poquito, 3, 4 segundos. Entonces, el dolor, al saber que es un 8, paradójicamente en las siguientes consultas desciende. ¿Por qué? Porque ya se sabe a lo que se enfrenta. Es distinto decirle
no te duele o cómo te va a doler o no te va a doler nada. Entonces, porque es el cuerpo y la vivencia bien individual y personal que la tenemos que habilitar y reconocer. Entonces, esto era como mi mensaje de ser cauteloso con la vivencia del dolor de todas las personas con diabetes, porque si dicen dolor hay que ser respetuoso y tener una escucha abierta y buscar las estrategias que cada uno pueda para aliviar ese dolor. Algunos miran para otro lado, otros les gusta hablar, otros música, otros respirar hondo. La respiración profunda alivia toda la tensión nerviosa y muscular, eso también está comprobado, ¿no? A veces yo les sugiero que vayan respirando hondo y sobre todo cuando exhalan, que lo exhalen bien lentamente, entonces toda la parte de la piel y musculatura se va distendiendo y está en mejores condiciones para aliviar el dolor. Bien. Bueno, ahí es un ejemplo de la escalera, ¿no? Cuando se dan la insulina solo, cuando rotan los lugares, no grité tanto cuando me enojé, bueno, y ahí capaz que cambio, uy, porque tengo la imagen, ahora sí está. Y esto es también plantear objetivos. Bueno, ¿usted qué quiere mantener? ¿Qué quiere ampliar? ¿Qué quiere reducir? ¿Qué quiere eliminar? ¿Y qué quiere añadir? O sea, empezar con los objetivos de la persona. Si bien a veces nos encontramos que hay que hacer muchos cambios en poco tiempo y en todas las áreas, en el tratamiento farmacológico o insulínico, en la alimentación, en el ejercicio, en los controles de salud. Pero siempre se dice que hay que empezar por un cambio o dos, los más chiquitos, los más deseados por la persona, los que no compliquen tanto, y esto genera un compromiso. Entonces, en las siguientes consultas, ir supervisando lo que propuso. Entonces, lo que propuso tiene como un compromiso, como si fuera un documento notarial. Usted lo dijo, que quiere mantener, ampliar, reducir, eliminar y añadir. No se lo impuse, bueno, si lo dijo, a ver qué está haciendo. Fue su palabra. Son algunas estrategias. A veces nos puede dar resultado, ¿no? Y bueno, hay que buscar otras. A ver, la siguiente. Esto se usa en marketing y también en psicología. Los cambios de hábitos que se usan también para dejar de fumar, para las adicciones, para bajar de peso, tienen que tener, los cambios de hábitos tienen que tener estos objetivos, que sean específicos, medibles, asignables, realistas y relacionados en el tiempo, o sea, en qué momento. Todas las expresiones que son un día de esto, tendría, debería, el condicional, no estamos en las mejores condiciones para el cambio. Entonces, los objetivos tienen que ser enunciados en presente y el yo. Yo hoy voy a comer menos pan. Hoy es un objetivo específico, medible, asignable, realista. Cuando dice, bueno, voy a ir al club 3 veces por semana, 2 horas, ¿realmente lo va a hacer? Entonces, si eso no lo va a hacer o no lo va a mantener, ¿qué puede hacer hoy? No el famoso lunes. Y entonces con esos objetivos decir, bueno, un objetivo pequeño que cumpla todas estas condiciones, que nos puede servir para cualquier cambio de hábitos que cualquier persona quiera hacer en su vida. Siguiente. Ahí está el ejemplo de todo lo que puso esa persona, que les diría que de todo lo que puso estamos en ese camino para lograr de lo que quiere mantener, ampliar, reducir, eliminar y añadir. Estamos ahí en ese camino, en proceso. Y qué estrategias cada uno de ustedes, padres, personas con diabetes, niños y jóvenes, para vivir con diabetes, un poco de magia, ¿no? Sacar de la galera, tener magia y con amor. Aprendemos, hacemos los cambios con amor. Si bien hay momentos que nos desesperamos, que no hay ningún logro, aunque no haya ningún logro,
no vayan por el camino del rezongo, y menos de rotular, no sos, no podés. Eso no ayuda y no colabora. Por más que a veces que con el amor o de las buenas maneras no se obtengan logros positivos, igual no irse para el otro camino. Esa es mi sugerencia. El siguiente. Y los ositos, que deseamos esos abrazos en este momento, cuánto necesitamos esos abrazos, y bueno, es un abrazo para todos ustedes de mi parte, y ya vamos a poder darnos un abrazo presencial. Y bueno, lo que quieran preguntarme, acá estoy. No sé si alguien levanta la mano o escribieron algo en el chat. ¿Alguna consulta ahí? No. ¿Consultas en el chat? No. Y a ver, acá. Ahí sí. Acá. Acá tenemos una manita levantada. Abran el micrófono. No sé si soy yo. Bueno, si ya lo abriste, dale. Sí. Hola. Sí, No, A ver. María, esperen un poquito. yo quería preguntar, ¿hasta cuánto por el tema emocional puede subir la diabetes? Porque Romina está con estos días que está altísima, logramos bajarla un rato y vuelve a subir, pero ha tenido pico de 300, de 3 con algo, hasta 425 tuvo. Me parece una cantidad. Estamos subiendo la NPH de A2, obviamente por una diabetóloga, pero sigue alta, alta, alta. O sea, amanece bien de mañana temprano y después le sube. ¿Eso puede ser emocional o puede ser o no? Es una buena pregunta, porque es habitual decir estoy estresado, estoy angustiado, estoy nervioso, entonces tengo las glicemias altas. Es cierto que todas las hormonas del estrés aumentan la glicemia, pero aumentan la glicemia de una forma que no está mantenida en el tiempo, como a todas las personas con o sin diabetes. En las situaciones de estrés, las hormonas del estrés no permiten que la insulina actúe adecuadamente y entonces la glucosa sube. Pero una glucosa mantenida en el tiempo, por más que el estresor continúe, es muy difícil que sea por lo emocional. Pero si hay situaciones emocionales intensas, frecuentes, de repente todas las preocupaciones en este momento, lo importante es poder reconocer esas emociones, porque si no queda como una actitud pasiva. ¿Qué quiero decir eso? Bueno, como estoy angustiado, como estoy preocupado, como tengo un examen, esos 3 gramos de la glucosa se deben a esa situación, estoy estresado. Entonces, acuérdense lo que yo les decía, tenemos que tener un rol activo para el manejo de nuestras emociones. Y podemos estar pasando una situación muy difícil a nivel emocional, pero si yo lo enfrento, es como si, yo siempre hago así, acá está el estrés, pero si yo acá tengo el antiestrés, quizás la glucosa no me suba, o me suba poquito. Entonces, si cada uno de ustedes identifica, estoy nervioso, estoy estresado, en el momento hay que ocuparse de ese estrés. Las técnicas de respiración, relajación, es una de ellas. Y si ustedes se miden la glucosa en momentos de nervios y después hacen 4 o 5 respiraciones profundas, se toma su tiempo y se la miden, yo les firmo, se los aseguro, que esa glucosa desciende. Entonces, ¿qué les digo a todos? Frente a situaciones de mucha preocupación, de mucho estrés, de mucha angustia, observen, nombren y expresen esas emociones. Y así, si esa glucosa quiere subir, al expresarla, la vuelvo a su lugar. No sé si un poco te respondí. Sí, está con mucho de la, viste, con esto del virtual, de la escuela, orales, esto y el otro, y capaz que un poco eso, pero como también me parece tan sostenida tanto tiempo, también me parece muchísimo, que se le fue de una semana a la otra, muchísimo.
Pero Entonces, por todos ¿cuántos lados. años tiene Romina? 11. Romina, cuando vos sientas que digas, ¿cuántos deberes me mandó la maestra? Me tiene cansada, o me tienen cansado mis padres que me dicen estudiar, estudiar, estudiar. Vos te vas a tu cuarto y protestás solas, pero a solas. Cerrás la puerta de tu cuarto y decís, y te desahogás, y decís, la maestra me tiene cansada, mis padres me tienen cansado, y después que vos protestás, respirás 2 veces profundo, así por la nariz, y lo largás como, así como desinflando, como si desinflaras un globito. De vuelta. Y después te vas a hacer algo muy divertido, muy placentero. Entonces, en tu corazón queda guardada la información. La maestra me tiene cansada, mis padres me tienen cansado, pero me desahogué, respiré y ahora me voy a pintar o voy a bailar. O sea, bailar es una buena técnica de liberación, cantar una canción que nos guste y bien fuerte, ponerte la música bien fuerte y bailar, cantar y escuchar, porque en nuestro cerebro la parte auditiva con las emociones están juntas. Entonces tú escuchas una música que te encante, así no les guste a tus padres, suponete, si escuchás el reggaetón o lo que te guste. Pero entonces escuchás esa música, acá están las emociones, le das un masaje a las emociones positivas. Entonces todo lo que te generó el estudiar ya se olvidó, porque hiciste tanta cosa para estar bien y esa glicemia se reguló. ¿Ah? Gracias. Bueno, y hacelo, Romina, y después me contás, ¿tá? Después me cuentan. María, habían levantado la mano. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, felicitaciones a la psicóloga, me encantó todo lo que dijiste. Bueno, yo soy una abuela, soy diabética, mi esposo fue diabético, ya no está acá, y el tema es mi nieto, que a los 14 años le diagnosticaron, le hicieron la curva y le dio una prediabetes. Hoy tiene 21 años y no lo aceptó en principio, la familia todo en principio, 1 año. Después hubo una ruptura familiar y no lo acepta y está obeso, ha tratado de adelgazar, toma diaformina, pero dice que le produce diarrea, pero no consulta con el médico, se niega. Entonces me ha servido mucho lo que me has dicho, porque también ha tenido por parte de mi hijo, que somos los descendientes de diabetes, porque mi ex nuera no tiene antecedentes, y Yo tampoco. le hace, ella es mi hija, reproches, que vas a terminar como tu abuelo, con la insulina, lo que tú dijiste. Entonces, bueno, no sé ya cómo ayudarlo, porque ya es un hombre. Hemos tratado de todas formas en ayudarlo, en decirle que le ayudamos a hacer la dieta, todo, pero no hay caso. Hay que ver, hay que llegar por lo que a él le gusta. O sea, hay que llegar por las buenas. Claro. Ni por el rezongo, ni porque si no se cuida va a terminar con insulina o que va a tener las complicaciones, porque no da ningún resultado. Entonces, en esto que yo decía al final, que es todo un arte, ustedes tienen que llegar por las buenas a él. Y a veces es una persona que tiene un mejor vínculo, puede ser un amigo o quien sea, y el no cuidarse no es porque la persona diga, yo no me quiero cuidar porque me gusta estar mal, porque me quiero lastimar. Hay que indagar las creencias, ¿no?, erróneas con respecto a la diabetes y el tratamiento. Y lo que dijo de la metformina es cierto. La metformina genera una intolerancia y a veces hay que ver de empezar con dosis más bajas o empezar con, a veces de otras marcas, otros laboratorios que no genere esa intolerancia, pero no se va al médico por el temor al rezongo. Claro, Entonces, él no va al médico, no quiere, no acepta y no va, porque yo le dije, tú ve al médico que te va a cambiar por otro medicamento.
y si no, será la insulina, no sé, pero no hay forma. Entonces, tratamos, si tiene su novia, le hace mucho caso, lo ha cambiado mucho, y entonces estamos tratando ahora, para colmo quedó sin trabajo, él estudia, está haciendo universidad, pero bueno, con todo el tema, ahora quedó sin nada, entonces, pero no manifiesta tampoco, no manifiesta, a veces sí hay enojo, También a veces también como que vive con sueño, cansado. Son varias cosas que ustedes plantean. El cansancio, el sueño, no sabría bien decirle la causa, pero esto que ustedes me dicen de la novia, si él ha respondido a algunas sugerencias de ella, yo empezaría por ahí. Y de repente los cambios empiezan, como yo le decía, de a uno y chiquitos. Que Claro. cuando esté con la novia, que la novia lo oriente a comer lo más sano posible. Entonces, que aunque él no esté convencido, ella le vaya introduciendo las frutas, las verduras, de comer seguido, y que de repente le pida que lo acompañe a ella a caminar. Así no camine la media hora o los 40 minutos en forma diaria, pero que si la empieza a acompañar y que sea por ella, no por él, claro. Son distintas estrategias que se van sumando, porque los hábitos, para el cambio es necesario la repetición. Entonces, no es de un día para otro que él va a empezar a comer sano, a hacer ejercicio, ir al médico, pero siempre tiene que ser en un buen vínculo, los más chiquitos, los más realizables. Entonces, de repente si él se pasa diciendo que no va al médico, bueno, dejamos el médico y vemos por otro camino, capaz que es con que deje de comer las grasas. Entonces, busquen, pero no bajen los brazos, o sea, sigan buscando estrategias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Nada Dejamos más. lugar a todos. Gracias. Desde Paysandú. Oh, qué lindo, Adiós. gracias. Bueno, Buenísimo. qué bueno. No sé si hay alguna otra mano levantada. Que abran el micrófono. Hay una consulta acá en el chat que dice ¿qué resultados beneficiosos da la biodecodificación? Miren, el tema de la biodecodificación pasa que a veces son sesiones de una hora y media, muy intensos, se trabajan conflictivas profundas de la dinámica personal, familiar, de los vínculos a veces primarios de la niñez, y tengo que ser cuidadoso de lo que le voy a decir. Entonces, se le hace esos señalamientos a la persona, y a veces entonces todo eso que se le dice en una hora y media, pueden ser cosas que tengan que ver y certeras con su vida, pero no se tiene en cuenta que esa persona no vuelve y no todo lo que le pasa a la persona hay que decirlo, es como si fueran, no sé cómo decirle, como años de terapia que uno va viendo qué decir por la capacidad de tolerancia de la persona, el manejo de las angustias, el manejo de las emociones. Uno tiene que ser cuidadoso, qué decir y qué no decir a la persona por su capacidad del manejo de la angustia. Entonces, lo que yo he visto, a veces muchas personas que han ido a biodecodificación, que salen con una gran angustia, porque les han dicho muchas verdades o muchas situaciones de su historia y qué hacer con eso. Entonces, yo creo que a veces ser un poco cuidadoso con ese recurso. Muy bien, gracias. ¿Alguna otra consulta o comentario? A ver, capaz que lo del chat. Gracias de lo que están saludando. ¿Vos leíste todas? Porque, a ver... Sí, venía leyendo.
sé si... Bueno, hay unos cuantos de primera vez, ¿eh? No, hay más consultas en el chat. Sí, Rosario. Sí, perdón, buenas tardes a todos. Excelente, Iris, como siempre. Gracias, Me Rosario. retiré unos minutos y no sé si lo que voy a preguntar lo hablaron ya. Tú decías que a veces no siempre lo que siento lo muestro, ¿sí? Entonces, el ser fiel a lo que siento sería una ecuación para decir que la negación puede acabar, la negación de la enfermedad, que a veces sostenemos en el tiempo porque no siempre identificamos lo que sentimos con una emoción. No sé si está claro. A ver si es lo que me preguntas. Tú decís que a veces con el tiempo se niega la diabetes y el tratamiento. Mantenemos una negación de la enfermedad. Yo, por ejemplo, me pincho, me doy la insulina, de todas maneras no logro tener una diabetes, un nivel sostenido, ¿no? Mi pregunta es, de pronto, no siempre tú dijiste el observar, el nombrar, el no juzgar, toda esa fórmula para la felicidad, hace que sostenga esa negación en el tiempo. La negación, sí. Tu pregunta era si el mantener la negación en el tiempo es porque no escucho lo que siento. Sí, aunque las emociones o las situaciones van cambiando a través del tiempo también. Sí. Primero, nosotros los psicólogos usamos la negación, el término negación es un mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa son recursos de la personalidad para enfrentar frente a distintas situaciones. La negación no es un mecanismo de defensa negativo, valga la redundancia, o malo. La negación adaptativa nos permite funcionar. ¿Qué quiero decir con esto? Si tienen que trabajar o tienen que estudiar, tiene que haber una negación adaptativa, que en este rato no estoy teniendo tan presente, tengo diabetes, porque tengo que concentrarme, estudiar para un examen, o tengo que trabajar, tomar una decisión importante, y necesito por un rato olvidarme que tengo diabetes. Pero es una negación adaptativa, o sea, porque yo me olvide un rato, no va a implicar que no me ocupe cuando es necesario del tratamiento de la diabetes. Entonces, nosotros decimos, una cuota de negación nos permite reírnos, estar feliz y no estar siempre pendiente de las cosas que nos tenemos que ocupar o preocupar. Entonces, si vos negas un poquito, Rosario, y te ocupás de ti, capaz que vos te referís porque a veces no te ocupás. El tema cuando uno no se ocupa es siempre volver al eje. Bueno, no me estoy ocupando, vuelvo a mi eje. O sea, que cuando uno quiere ir dejando el tratamiento, poder uno mismo amablemente volver al eje y decir, bueno, vamos de vuelta, medirme, vamos de vuelta. Entonces, el tema no es como bajar los brazos con el tratamiento, porque está estudiado que mantener por determinado tiempo un buen control y realizar en forma totalmente adecuada el tratamiento es cíclico. O sea, cíclico que hay momentos que le ha pasado a todos, un buen control, hago todo y después voy dejando de hacer ejercicio. El tema es cada vez que me alejo, vuelvo. Y en ese volver precisamos que amablemente nos ayuden a retomar nuestro curso. Y tú has pedido muchas veces ayuda y has vuelto a tu curso. Entonces, no es tanto que de repente no tengas buenos valores, pero sino que estás consciente que cuando no tenés buenos valores, tú pedís ayuda. Entonces,
yo te reconozco eso de que pedís ayuda, y eso es muy sano, pedir ayuda. Gracias, Iris. Acá hay otra consulta en el chat. ¿Puede ser el tema de los videojuegos altere la glicemia? He visto que muchas veces, después de jugar los juegos, está más alto. La adrenalina, que es una de las hormonas del estrés, tanto en los juegos como en el ejercicio intenso, sube la glicemia. Pero como tenemos un sistema de autorregulación, después que subió esa glicemia, se va acomodando y desciende la glicemia. Una glicemia por una adrenalina aguda, que lo aguda es algo que dura un tiempo, así el videojuego dure un rato, esa glicemia se acomoda. Entonces no podemos justificar todo por la adrenalina del videojuego. O lo mismo con la adrenalina del ejercicio intenso. Por eso no hay que medirse después de un ejercicio intenso ni corregir, porque está comprobado de que la glucosa sube, pero después va descendiendo. No sé si... Bueno. Ana, sí, tiene la mano levantada. Ana. Sí, No Ana. te escuchamos, Ana. Pero no está silenciada. A ver, ahora dale. ¿Hola? Sí. ¿Ahora sí? Sí. Igual está bajito. Muy bajito. ¿Está muy bajo? A ver ahora. ¿No se escucha? Bajito, pero dale, acércate al micrófono. Así, a ver. Porque... Ahora. Bueno, buenas noches. Yo soy de Minas. Tengo mi hijo que se llama Vicente, que tiene 11 años, que está acá, no quiere aparecer. Estuvo escuchando toda la charla. Pero te lo traes. Acá. Bueno, yo tengo una pregunta, una consulta, porque me pasa que él, bueno, ya está en sexto de la escuela, el año que viene va a ir al liceo. Él es muy dependiente de mí, porque yo siempre estoy arriba de él, me creo que es chico todavía, y no sé hasta dónde le estoy haciendo bien, porque yo vivo, ¿te controlaste, Vicente? Me voy a trabajar y lo llamo, y le mando mensajes, y él como que se re deja estar. Si yo no le digo, Vicente, ¿te controlaste? Sí, ya voy. Entonces es como que, no sé si lo estoy cansando en preguntarle si se controló, si se dio bien la insulina, porque aparte le digo todo el tiempo, date bien la insulina, fíjate que no esté durito el lugar, que no tenga hematoma, que no sé qué. Es como que, entonces yo no sé hasta dónde estar tan pendiente de él, le estoy haciendo bien, si lo tengo que soltar más, dejarlo, o no sé, porque para mí lo estoy como sobreprotegiendo, no sé, capaz que es normal y le está pasando a todas las mamás de sobreproteger a sus hijos hasta que tengan, no sé, toda la vida, pero como querer largarlo un poco si está bien. Esa es mi pregunta. Mira, Ana, yo creo que usando el sentido común de la supervisión adulta de los padres acorde a la edad. Entonces, primero que la responsabilidad de un tratamiento de una enfermedad crónica es totalmente la responsabilidad por parte de los padres. No hay ningún manual de pediatría que diga que un niño o adolescente tiene que ser 100% responsable de su tratamiento. Entonces, tú vas a estar pendiente de que se mida, que haga ejercicio, de las lipodistrofias, que se dé la insulina. De la misma manera, si no tuviera diabetes, te lavaste los dientes, ordenaste el cuarto, llevaste la mochila, ¿no? Entonces, es cierto que puede ser agotador, pero capaz que mi respuesta no sea muy alentadora. Yo te diría que tú tenés que seguir haciéndolo y acorde a la edad. Entonces, hoy estamos en mayo, de aquí al año que viene, es mucho tiempo para un niño. ¿Por qué? Porque el cerebro va madurando día tras día. El cerebro termina de madurar entre los 18 y 20 años, la parte del control de los impulsos, la parte de la reflexión, o sea, que en un niño día tras día, mes tras mes, es mucho. Entonces, de lo que tú puedas pensar que va a pasar el año que viene, es mucho tiempo el año que viene. Sí, pequeñas independencias,
pero justamente la diabetes atenta un poco contra el proceso de independencia a dependencia natural de toda la niñez, porque implica una supervisión. Entonces, mi respuesta es, tú seguís supervisando acorde a la edad. Cuando él esté en el liceo, vas a tener que seguir supervisando de acorde a un hijo liceal, pero se va a olvidar. De la misma manera que si no tuviera diabetes, que se va a olvidar de la mochila, de la llave, ¿no? Porque los olvidos, primero tener que saber que los olvidos son normales en todos nosotros. La capacidad de memoria de nuestro cerebro es pequeña. Y funciona nuestro cerebro bien sencillo, placer-displacer. ¿De qué se va a querer acordar el cerebro y todos nosotros? De lo que sea disfrute. De lo que complique va a ser así. Va a querer dejarlo de lado. Entonces, y en el caso de los niños y adolescentes, ¿y qué se van a acordar? Del celular, de los videojuegos y de lo que les gusta. Y de repente se va a olvidar de la insulina. Y a veces son grandes, entre comillas, o de tantos años de evolución de la diabetes, pero son adolescentes inmaduros, todavía no están maduros para ser responsables. Entonces es paradójico que a veces tienen 14 años y 10 años de evolución de la diabetes y uno le dice, sos grande. ¿Cómo se va a olvidar con todos los años que tiene de diabetes? Sí, se va a olvidar. Y no porque no acepte, y no porque sea irresponsable, y no porque tú lo sobreprotejas. Se va a olvidar, porque los olvidos son normales. Entonces, aunque les sea agotador a todos los padres que están acá, tienen que estar supervisando, porque la responsabilidad es de los padres. Ellos colaboran y dar pequeñas, y eso es un arte, algunos se inyectan solos, otros hacen el conteo de carbohidratos, después ya no quieren hacer el conteo, pero en primer lugar la responsabilidad es de los adultos. Acá Gracias. hay un comentario que dice, yo lo que hago y me funciona es chequearme varias veces al día y anotar las conclusiones para saber cómo actuar en un futuro con comportamientos similares. Excelente. Es conocerse, ahí es conocerse, excelente. Después una pregunta, desde que comenzamos a caminar con diabetes, ¿se pasan por varios duelos o solo es un duelo? Yo creo que son varios duelos y va a depender de cada persona. Son varios duelos y sobre todo inicialmente que está el antes y el después. El antes de la diabetes se funcionaba de una manera, se tenía determinados hábitos. No porque sean varios duelos es indicador de algo negativo. A veces se dice que es el duelo a la condición física, o sea, pensaba de que yo era omnipotente, invulnerable, que no me iba a pasar nada, entonces es un duelo a mi autoestima, o a mi imagen corporal, o a mi idealización de lo que yo consideraba de que a mí no me iba a pasar nada, entonces es un duelo. Entonces son varios duelos, pero en la medida de que todos juntos lo expresemos, lo exterioricemos, eso no es ningún indicador negativo. Y ya que están hablando de esto, yo me olvidé de decirles que yo estoy convencida que todas las personas con diabetes o los padres generaron anticuerpos emocionales. ¿Qué es esto? De lo que les sirvió de salir adelante, les sirve para futuras crisis, y yo creo que están en mejores condiciones mentales y emocionales para esta que nos toca vivir. Porque ustedes ya vivieron, ¿qué es una crisis? Algo que no esperábamos, algo imprevisto, algo que no queremos, algo que nos enoja. Todo eso ustedes ya lo vivieron con la diabetes. Y ahora nos toca esto de la pandemia. Y las emociones que hacen, a ver, ¿cuándo viví esto? ¿No? Como si fuera un escáner. ¿Cuándo viví otra situación similar? Y se acuerda, dice, pero si vos saliste adelante, ¿no vas a salir ahora? Queda guardado de cómo ustedes salieron adelante, pero no solo por la diabetes, frente a una separación, muerte de un familiar, de que salieron adelante, entonces frente a estas crisis, decir, bueno, como ya generé anticuerpos, los voy a usar ahora para enfrentar esta nueva situación. Ese es mi mensaje positivo para todos ustedes.
que tienen anticuerpos emocionales frente a estos gran cambios que estamos viviendo. Excelente. No sé si... ¿Más si dudas, alguien... consultas? Sí, acá dice, sí, Patricia dice, sí, anticuerpos emocionales, sí. Anticuerpos emocionales, tal cual. ¿Alguna otra mano o alguna otra consulta? Quedamos todos convencidos que tenemos la solución para la felicidad. Y... Bueno, úsenla, úsenla. Yo les cuento que esto que estamos grabando, digo, bueno, porque preguntaron por ahí, lo vamos a colgar después en el canal de YouTube de la Fundación, ¿ah? Cada uno de los encuentros de los jueves. Pero bueno, lo interesante también es que participen, obviamente, y bueno, aprovechar estas instancias de interactuar con el profesional que nos acompaña. No sé si hay alguna otra cosa. Acá, sí, María, de nuevo, de Paysandú. Abrite el micrófono. No te escuchamos ¿Me todavía. escuchan? Sí, ahora sí. No, ¿va a ser todos los jueves la reunión así? Sí, por ahora sí, en la medida que los profesionales puedan los jueves, que es la idea, tratar de que sean todos los jueves. Pero de todas formas, está. nosotros lo vamos a estar anunciando siempre en las redes sociales nuestras, de Facebook, Instagram. Sí, yo tengo el WhatsApp de ustedes, por eso también. Ahí va, bueno, Ahí también en los grupos de WhatsApp de la Fundación o en los grupos de la Sí. Fundación, vamos a ir publicando, bueno, cuál es el tema y bueno, por si hubiera algún cambio de que... Sí, porque a mí me interesa mucho porque digo, yo más que soy hija de un diabético y digo, también digo, yo me cuido, yo hago dieta, voy a nutricionista, hago ejercicio ahora últimamente con esto de la pandemia, hago bicicleta todo el día de lunes a viernes y me mantengo. Bien. Pero estuve casi pesando 64 kilos. Y eso que mido 1,50, ¿no? Bueno, uno de los temas va a ser el tema de... No tenés... Te vienen los temas de la alimentación, del ejercicio, así Claro, que bueno. no, lo que yo como, mucha verdura como. La verdura es lo principal. Verdura, fruta y mucha agua. Buenas. Poldi tenía la mano levantada. ¿Por dónde anda que abra el micrófono? Poldi, ¿sí? Ahí estás. ¿Me escuchás? Sí. Bien, primero agradecerle a Iris que la conozco desde el año como 2008, cuando colaboraba con nosotros en un grupo de pacientes con diabetes que teníamos la suerte de acompañar en Pando, así que desde ahí la sigo. Antes, yo soy licenciada en enfermería, antes trabajé mucho tiempo en una policlínica con pacientes con diabetes y hace 3 años, 4 que la vivo. Entonces tengo un antes y un después. Particularmente, mi consulta, Iris, es con el tema de los niños, por ejemplo. Yo tengo una niña de 5 años. ¿Qué tanto es bueno involucrarla en mis cuidados, ¿no? Ella quiere participar, de ayudarme con la insulina, de pasarme el aparatito, me pregunta si tengo que comer azúcar, sabe más o menos qué decisiones tengo que tomar en función de los valores. ¿Qué tanto es bueno eso? Que ella se involucre. Para no quiero cargarle la responsabilidad ni nada, pero quiero saber qué tanto se puede involucrar. Primero saludarte, Poldi, y recordar esas hermosas experiencias en Pando y lo que ustedes hacían con el grupo de ODH realmente, con Daniel. Es un lindo ejemplo que siempre lo recuerdo con mucho cariño, esas experiencias. Gracias. Y bueno, y una alegría verte después de tanto tiempo. Puntualmente a tu pregunta, mi respuesta es, tenés que hablarla y tratarla como una niña de 5 años. Entonces, ¿qué quiero decirte esto? Ni más ni menos. A veces les hablamos mucho a los niños sin olvidarnos lo que tenemos enfrente. Tenemos que, si bien no tienen que saber de evolutiva, pero tiene 5. Entonces no tiene ni una mente, ni una emoción, ni de más grande, ni de más chico, y menos que un adulto.
Entonces, a los niños hay que darle, a los niños en general, poca información clara, concreta, y no mucha cosa de hablar del después, del futuro, porque hasta los 7, 8 años todo lo que es noción del tiempo todavía es una construcción un poco compleja. Entonces, yo te diría que vos la sigas en lo que ella te pregunta, y concreto, y con un enfoque positivo. Entonces, si te ve medirte, bueno, es para saber cómo está tu cuerpo. Si te ve, ¿tú te das insulina, dijiste? Sí, me doy. Bueno, Ella, si te por ve ejemplo, sí. me quiere dar la lapicera, no la maneja, no la manipula, pero yo tengo el freestyle y ella ya sabe que si tengo 2 cifras tengo que comer, si tengo 3 cifras me tengo que dar insulina, pero eso es algo que ella lo ha observado sin que yo le transmita mucha observación, mucha explicación, ¿no? O sea, ella lo va a tomar como tú se lo transmitas. Entonces, si ella quiere alcanzarte la lapicera o alcanzarte el medidor de freestyle o eso, es eso y no más. Y siempre la explicación tiene que ser concreta porque cosas abstractas no entiende. Entonces, todo lo que tú haces es para tú estar bien. Entonces, la insulina para que el cuerpo esté bien. Entonces, el medirte para saber cómo está tu cuerpo. Entonces ella va creciendo con un mensaje positivo de la diabetes y con un mensaje positivo del tratamiento. Porque si tú, cuando te vas a dar la insulina, lo podés decir a solas, todo lo que yo decía del enojo y la protesta, claro, sí. pero no delante de ella. Sí. Entonces, y si te pregunta, ¿te duele? De repente le puedas decir, o no, o un poquitito, pero se me pasa. O sea, bien concreto. O sea, claro, no quiero marearte, pero que le hables y la trates acorde a los 5 años, no más de lo que te dice. Y desde un mensaje natural y positivo, que todo esto vos lo haces para estar bien. Entonces ella va a ir creciendo, mirando a la diabetes con naturalidad, porque cuántas veces otros han crecido observando la diabetes de los padres, los abuelos, pero desde otro lugar diciendo esto es horrible, esto es espantoso, ¿no? Entonces, claro, ella tiene la oportunidad de crecer en diabetes. Y bueno, entonces yo creo que como vas, estás bien encaminada, Poldi. Hay un aporte en ese sentido acá de ella, que dice, mi hija tiene 15 años, desde que nació ve todo lo que hago, y la verdad, con total normalidad, siempre lo vivió. Me iba preguntando cosas, pero nada de gravedad. Lo tomó súper normal, y hoy por hoy para ella es normal que yo tenga diabetes. Bueno, ahí está. Ahí está la respuesta. ¿Viste? Te respondido ella. Gracias, Muy Bella. bien. Gracias, Bella. Y a una pregunta, ¿cómo identificar el aspecto emocional que ayude a mejorar la calidad de vida? Yo empecé por las emociones en general, todos nosotros. O sea, después la fui dirigiendo hacia la diabetes. Pero las emociones es parte de nuestra salud, ¿no? De la definición de la salud biopsicosocial y emocional, hay que agregarle. Entonces, todos nosotros tenemos que hacernos cargo de nuestras emociones, expresarlas, regularlas para tener una buena calidad de vida y en lo que a cada uno nos toque vivir, aunque se nos descontrolen, que es normal que se nos descontrolen en determinados momentos puntuales, ¿no? Momentos de crisis, de grandes cambios, de poder encontrar instancias o personas que de repente estén ahí para contenernos y volver a intentar de una manera distinta, capaz que no antes de esa situación, pero de expresarlas de una manera que no nos perjudique. Entonces creo que este manejo de las emociones es para todos nosotros. Y como les decía, es un arte. Yo les puedo dar estas sugerencias, pero si cada uno encontró alguna estrategia, algunos dicen que caminan, que pintan, que escriben, que tienen sus instancias de estar a solas, o sea, lo que encuentren, esa es la terapia, ese es el medicamento. Y hay que cuidarlo y repetirlo. Porque muchas veces yo les digo, ¿qué te hace feliz?
bueno, me gustaría estudiar esto, porque eso siempre me encantó. ¿Y lo hace? No. Yo creo que nos tenemos que aprovechar esta oportunidad de estar, que hemos estado en casa. Hay una oportunidad además de estar en casa, pero en nuestra casa interior, con nosotros. Y escuchar qué queremos, qué nos hace feliz. Y por ahí, de vuelta, es el secreto de la felicidad. Lo que nos hace feliz, eso es saludable. Física, mental y emocionalmente. Hagan lo que les hace feliz.